Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. Simón Bolívar. Póngale ganas aunque le digan que no se puede. Quienes dicen que no se puede, por más aprecio que le tengan, no van a hacerse cargo de su vida, no van a ir tras sus sueños. Cuando estaba próximo a terminar mi carrera, me entrevisté con el director de la Escuela de Administración de la universidad privada en la que yo estudiaba becado. Le expuse mi decisión de poner mi propia agencia de publicidad. Durante 30 minutos él se ocupó de explicarme las razones por las cuales no podía yo aspirar a tal objetivo. Resulta difícil aceptar cómo un maestro no fue capaz de estimular la inquietud de su alumno. ¿Cómo fue posible que intentara cortarme las alas de esa manera? De aquello me quedaron varias enseñanzas. En primer término, sé que el maestro lo hacía porque quería protegerme. Él no tenía una agencia de publicidad. Entonces, desde su realidad, él buscaba que yo también tuviera la misma expectativa e intentó compartir el mismo prisma que él utilizaba. Estoy seguro de que usted ha encontrado muchas personas que, buscando ayudarlo, le dicen que se ha equivocado al elegir el multinivel o las ventas directas como una alternativa para mejorar su estilo de vida. Esas reacciones son el resultado de una mezcla entre querer ayudar y, al mismo tiempo, proteger la propia autoestima de quien le da el consejo. Estos, igual que lo hacía mi maestro, ven desde su experiencia personal. Si ellos no son dueños de un negocio, consideran que usted tampoco lo puede ser. Pero, ¿sabe una cosa? Estas personas, por más que lo quieran, no se van a hacer cargo de su vida. No van a ir tras los sueños de usted. En alguna ocasión escuché la historia de aquel señor Walt Disney. Tenía un equipo con el que se asesoraba y su medida de decisión era la reacción de ellos que ellos tenían de su idea. Si decía que era una locura, entonces él consideraba que era una buena idea. Vea todo lo que ahora es Disney. No crea que con esto también quiero sugerirle lanzarse a la idea que le surja, ya que efectivamente hay también ideas descabelladas. Lo único que quiero recomendarle es que crea mucho más en su corazonada que en lo que le digan. Vea los hechos, compare las cifras, analícelas, pero al final tome usted una decisión. Una forma de fracasar, se lo garantizo, es hacer siempre lo que le digan que haga, sin considerar qué dice su yo interno. Pero permítame terminar esta historia volviendo a la historia de aquella plática con mi maestro. Finalmente, puse mi agencia de publicidad y, si bien es cierto, no era de las más grandes, sí cobró un gran prestigio en poco tiempo. ¿Sabe por qué? Por los resultados. ¿Y sabe cómo se obtienen los resultados? Poniéndole muchas ganas a lo que uno hace. Lo mismo que se requiere en su negocio de multinivel para que usted prospere en su vida. Un sueño es una visión maravillosa del futuro con un telescopio de alta potencia. La acción es lo único que tiene valor. Soñar que se juega al tenis no es nada. Leer libros de tenis no es nada. Jugar al tenis es un gran placer. André Maurice. Haga lo que pueda con lo que tenga. Si usted espera a que todos los astros se ordenen para empezar a trabajar, puede quedarse esperando porque eso nunca va a suceder. A través del camino diario que en los últimos casi 20 años he recorrido construyendo redes de multinivel, me he encontrado con cientos de personas que se inscriben en el negocio y se ponen a estudiarlo. Buscan más conocimiento para poder comenzar a hacerlo. Un gran porcentaje de ellos se quedan ahí y no siguen adelante. En cambio, un árbol no pone pausa a su evolución, esperando la mejor estación del año para crecer. El árbol crece y se adapta a la situación con lo que tiene y compensa todo lo que le falta con su inteligencia universal. Tengo unos amigos llamados Oscar y Mary, con los que comparto el proyecto de negocios que desarrollo y a los que les tengo un gran aprecio. Él se decía la pólvora húmeda, porque entró en una etapa en la que no prendía con nada. Ahora esa humedad de la pólvora ya se ha secado. ¿Y qué cree? Ha prendido.
Su negocio se extiende con rapidez y firmeza por muchos lugares. ¿Cuál es la clave? La lucha constante, no desistir en el intento. A veces, el mismo ser humano genera sus propias trampas. Se apoya en el argumento de los problemas que atraviesa en ese momento para postergar el tiempo en el que deberá tomar acción, o peor aún, desistir. Los problemas se van a solucionar, pero eventualmente aparecerán otros. Siempre, siempre existirá algún obstáculo que le haga dudar para seguir adelante con su proyecto. No se trata aquí de ignorar los problemas, ni pretender desaparecerlos como arte de magia o esconderlos debajo de la alfombra. Solo le digo que, aun a pesar de sus circunstancias, usted puede construir este negocio. No pretendo hacer que este sea un libro motivacional o cursi. Mi intención es hablar con la verdad. Por ello, le digo con toda honestidad, cuando usted se encuentre frente a estos retos, esperando que todo esté en orden para poder comenzar, le sugiero que no se quede aguardando a que el momento sea perfecto, porque muy probablemente este nunca llegue. Vaya sumando. Disfruto con frecuencia un caldo típico de la región en la que vivo. Se llama cocido y es en verdad una delicia de sabor. Es resultado de la combinación de varias verduras de aquí mismo. Ninguna de ellas es producto de la importación de alguna región lejana. Ante el plato servido, que, dicho sea de paso, es también un agasajo visual, puedo comprobar que las cosas se hacen con lo que se tiene y en el camino se le van agregando nuevos componentes. La gente de mi tierra empezó a hacer el cocido con garbanzo, calabaza y carne. Conforme ha pasado el tiempo, se le ha ido agregando nuevos ingredientes. En cada lugar le ponen el toque personal del cocinero, pero en esencia se trata de echar mano de lo que se tiene en la despensa. Su sabor es delicioso. Así debe ser como el árbol rojo del multinivel y las ventas directas. Hacer lo que se pueda con lo que se tenga y hacerlo que sepa bien. Usted tiene ya la sazón. No espere el momento ideal y póngase ya a cocinar. Es más importante la producción que la perfección. Lo que se puede enseñar no vale gran cosa. Lo que vale es lo que usted tiene que aprender. Eduardo Chillida. El secreto que todos conocen. Tratar a su negocio como si fuera su única alternativa para lograr la libertad financiera es una verdad que todo mundo sabe o intuye, pero muy pocos se atreven a aceptar sin reservas. Escribo este título y no deja de producirme una leve sonrisa, tipo Mona Lisa, esa que parece que sonríe pero a la vez no. Esta sonrisa se deriva de que tengo al tiempo que se deriva de que Al tiempo que me parece lógico y curioso, con la mayoría de las personas desean conocer el secreto que le permita despegar en su negocio multinivel, cuando les comparto cuál es, no les gusta del todo. Inclusive, muchos de ellos ya lo sabían o intuían, pero estaban deseando escuchar otra recomendación que les resultara más cómoda. Por eso afirmo que es un secreto que todos ya conocen, pero muy pocos reconocen. El árbol como tal, dado que tiene la capacidad de elegir, se dispone para crecer en automático y no duda en hacerlo. Todos los días crece, realiza su fotosíntesis, sigue los ciclos del año y da continuidad a cada proceso con todo respeto. Es como si todos los días rindiera honor a su naturaleza, siendo el mejor árbol que puede ser dentro de las condiciones que le tocaron para vivir. En cambio, nosotros como empresarios tenemos la libertad de decidir hasta qué nivel queremos llegar en nuestros negocios. Nos autodesignamos empresarios, pero en ocasiones no actuamos como tal. Muchos de nosotros creemos que por firmar una aplicación de afiliación a cualquier multinivel ya somos dueños de una empresa. Y no necesariamente es así. Tenemos que trabajar primero en nuestras convicciones y nuestros valores antes de tener una expectativa financiera específica. Cuando se trabaja en el ser, se acaban los conflictos, aunque no se acaba el cansancio o la frustración. Esos persisten, pero pero no nos detienen. Cuando se sabe uno dueño de su destino financiero a través de este tipo de vehículos, todos los días nos levantamos preguntándonos,
¿Qué es lo que hay que hacer para avanzar a diferencia de quien todavía no se la ha creído? Quien no está seguro, todos los días se levanta evaluando si le gusta o no lo que hay y qué hacer para generar utilidades y hacer crecer su proyecto. Es como el amor de una madre hacia su hijo. La madre es y actúa como tal, pero no por ello deja de resentir los desvelos, el dolor, la frustración, el cansancio e inclusive el agotamiento. Esa dosis de realidad es inevitable en quien da la vida y nadie la cuestiona porque simplemente se es. La naturaleza es muy sabia y sin embargo, en el multinivel uno no nace siendo, sino que hay que trabajar en ello. Para la mayoría de nosotros que venimos del mundo del empleo, fue un proceso duro, de mucha preparación, pero poco a poco lo fuimos logrando. Hay que tener siempre un poco de paciencia. Entonces, una vez que me crea empresario, empezaré a actuar como tal. Tomaré decisiones de empresario y mi lenguaje se transformará hacia la posibilidad de conseguir un crecimiento. Arriesgaré un poco de mi tiempo y mi dinero para estimular mi negocio y me determinaré en hacerlo. El cansancio, la frustración, los retos y demás circunstancias no me abandonarán solo por el hecho de haber tomado una decisión. Una vez que he trabajado en convertirme en empresario, mis reacciones son totalmente diferentes porque ahora pienso cómo resolver los problemas, más que en quejarme porque algo ha salido mal. Una vez que nosotros nos creamos realmente empresarios y que queramos con el corazón lo que nos ofrecieron cuando conocimos nuestro multinivel, solo resta aplicar el mayor secreto, que en realidad nunca lo es, en este negocio. Tratar a su negocio como si fuera su única alternativa para lograr la libertad financiera. ¿En realidad es la única alternativa para llegar a una anhelada meta? No, no lo es, pero para mí sí lo fue. Probablemente usted tenga más alternativas. Yo no las tuve. Intente darle este tratamiento a su proyecto por un periodo de tiempo predeterminado y evalúelo hasta entonces. Pero solo hasta entonces, no antes. Enfóquese en él como si fuera su único salvavidas financiero. No juegue al negocito. Respete los tiempos que determinó dedicarle. Invierta en él al nivel que le permitan sus posibilidades, pero invierta. Dedíquele tiempo, tenga sus herramientas a la mano, capacítese, sea perseverante, siga adelante, no desista, sea congruente y encárguese de que todo aquel a quien invite a su red se dé cuenta de esto. Declárese y compórtese como el líder que quiere ser en su negocio de redes. Haga lo que hicieron los líderes de su empresa para llegar a donde están. Por supuesto que llegar a decidirse por esta industria como la solución de sus retos económicos no se da de la noche a la mañana, así como tampoco los resultados. El llegar a este nivel de convicción es un proceso que combina dos elementos fundamentales, entrenamiento y la aplicación consistente de este conocimiento. En las siguientes páginas le presentamos algunos diagramas con las secuencias lógicas y natural que le pueden llevar a alcanzar la consistencia en sus acciones y resultados, a pesar de cualquier circunstancia y del hecho de que nadie le estará obligando a hacerlo. Así como el árbol, que no cuestiona su naturaleza, por un periodo determinado, declárese como uno de los que sí van a tener éxito en el multinivel, siendo y haciendo lo que hay que hacer y lo que hay que hacer para lograrlo. No empiece a hacer lo que hacen aquellos que desisten, como alternativa a su negocio multinivel y ventas directas si no tuviera otra alternativa. La buena suerte no existe. Lo que existen son las buenas decisiones. Las cuatro fases para alcanzar la consistencia cuando uno comienza en el multinivel. Por lo regular, cuando uno comienza en el multinivel, por su carácter no obligatorio, nuestras acciones son similares al estado emocional por el que estamos pasando en ese momento de nuestras vidas. Si nos sentimos emocionados, nuestras acciones
serán decididas. Pero si nos sentimos deprimidos, nuestros actos en el multinivel serán nulos o turbios, así como nuestros resultados. Número 2. Pero ¿cómo somos en el empleo o en el negocio tradicional? Por el contrario, si tenemos un empleo o somos dueños de un negocio tradicional, nuestros actos son obligatoriamente consistentes. 3. Recomendamos un entrenamiento intensivo. Cuando decidimos construir nuestro negocio ligados fuertemente a un buen entrenamiento y autocapacitación, tanto nuestros estados emocionales como nuestras acciones productivas serán poco a poco más consistentes. Cabe aclarar que con esto lo que cambia somos nosotros, no nuestras circunstancias. 4. Si se mantiene entrenado y actuando, los resultados económicos serán consistentes. Entre más nos sigamos capacitando y asociando con otros colegas exitosos, nuestras acciones serán cada vez más fáciles, naturales y rentables, aunque la vida siga su curso con su inevitable adversidad. La productividad de nuestro negocio se mantendrá consistente. Capítulo Las raíces. Las raíces no se ven, pero sustentan lo que se ve. Toman de la tierra los nutrientes y el agua necesaria para crecer, florecen y dar fruto. Entre más fuerte, balanceadas y profundos sean, más grande será su árbol rojo. El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Charles Dickens. Lo que no se ve del árbol rojo. Cuando comprendemos la magnitud del multinivel, nuestras raíces se fortalecen y no tomamos ningún rechazo de forma personal. Cuando vemos un árbol, suponemos que debajo de su corteza se encuentra eso que le permite ser lo que es decir, lo que percibimos frente a nosotros es el resultado de aquello que no se ve. Llevado esto al ámbito de los seres humanos, podemos ver que en sus acciones y actitudes está la expresión de lo que no vemos. Es decir, los pensamientos, convicciones, anhelos, éxitos y frustraciones hacen que la persona actúe de tal o cual manera. Igual ocurre en los negocios multinivel y ventas directas. Conforme nos preparamos en lo que no se ve, sucede una serie de interconexiones emocionales que, llegado el momento, van a salir a la superficie en forma de crecimiento para su red. Cuando se le presenten retos y usted los enfrente, ahí saldrán los brotes. No se trata de cuánto sabe, sino de cómo reacciona ante la adversidad, es decir, de cómo aplica lo que sabe. Usted empezó en este negocio como un producto de una semilla que alguien más sembró en su vida empresarial. Desde ese momento, usted tiene el potencial de un gran árbol, de un árbol rojo. Así como un árbol se nutre de la tierra, todo proyecto empresarial precisa de la riqueza de un mercado para crecer. En su negocio, el mercado está formado por todo aquel ser humano que usted convierte en cliente, afiliado o posible socio para su proyecto. Como podrá notar, es un mercado sumamente amplio y me atrevería a decir prácticamente infinito. Cuando somos conscientes de este gran potencial, nos enfrentamos de una forma distinta al rechazo hacia nuestra propuesta de negocios, ya que podemos controlar el impulso de adoptar una actitud arrogante ante esa persona. Sabemos que una respuesta así no es propia de alguien que desarrolla este negocio con profesionalismo y seriedad, de alguien que sabe la importancia del mercado y que actúa en consecuencia. Mejor pensemos que ese rechazo puede a veces llegar a convertirse en un sí cuando seguimos cultivando la relación con el prospecto de la forma apropiada, de tal manera que dejemos abierta la puerta para poder intentarlo de nuevo en un futuro. Controle su frustración. Ya no todos tomarán la decisión de hacer este negocio en el momento, por lo que no use el sarcasmo ni la ironía con quien no acepte su propuesta. Cuando nadie parece ayudar, voy y miro a un pedrero dedicado a golpear su roca quizás 100 veces, sin que en ella aparezca una sola grieta. Sin embargo,
Cuando da el golpe 101, la roca se parte en dos. Y yo sé que no fue ese el último golpe el que la consiguió partir, sino todos los que había dado con anterioridad. Jacob Riis. Raíces con balance. Su árbol debe tener raíces con profundidad para generar seguridad y con lateralidad o anchura para generar rentabilidad, pues un árbol con buenas raíces es un árbol sano y fuerte. Hace unos días observaba las maniobras que se hacían en un canal conductor de aguas de lluvia. Una máquina de dimensiones enormes con una especie de tenazas grandes sostenía un árbol también muy grande y las largas raíces. El encargado de las operaciones me explicó que dado el tipo de trabajo, ya no sería posible dejarlo en ese sitio y habría que trasplantarlo. Me acerqué para enterarme de las posibilidades de supervivencia del árbol que tendría y así se lo hice saber al ingeniero que daba las instrucciones. Su respuesta fue contundente. Esas raíces que echó aquí no le van a dejar morir. Por supuesto que va a pegar la trasplantada, me dijo en un tono muy norteño propio de la gente de mi región en el norte de México. Busque usted echar raíces y nunca morirá, aunque sus circunstancias cambien. El árbol rojo tiene raíces profundas y también las extiende hacia los lados. Las raíces profundas hacen que el árbol se afiance en el terreno y sea así más fuerte. De esa forma, un vendaval no lo derrumbará con facilidad. ¿Se imagina qué sería de muchos árboles en zonas desérticas? Si detuviera su crecimiento hasta que se dieran las condiciones adecuadas, moriría esperando la lluvia. En cambio, sus raíces buscan hasta encontrar un manto que les proporcione el agua que se necesita. Hacen, pues, su trabajo. Aplicada la analogía al negocio de redes, podríamos decir que cuando la raíz de su grupo crece en forma de estaca, se afianza más en el proyecto. Sin embargo, el inconveniente es que bajo cualquier plan de compensación, una organización que solo crece hacia abajo se ve muy limitado en ingresos y la mayoría de los integrantes eventualmente se retiran. Si extiende su organización hacia los lados, se propicia el surgimiento de más liderazgos y el plan de compensación y recompensas por los niveles alcanzados se reparte entre un mayor número de integrantes. Si tiene demasiada lateralidad en sus raíces, sin la profundidad proporcional, su afianzamiento será solo superficial y a la primera tormenta puede caer su árbol por completo. Es que el balance, donde está la solución y la conformación de su negocio seguro, raíces horizontales, superficiales para absorber el agua de lluvia y raíces profundas, verticales, para alcanzar el agua de las capas internas del suelo, resistir los fuertes vientos, profundidad para generar seguridad y lateralidad para generar rentabilidad. Un árbol con buenas raíces es un árbol sano y fuerte. Asegúrese de que el suyo así sea. Estoy pensando en tus socios directos y tus socios indirectos. Ambos deben de crecer. El principio de la expansión es presentar la oportunidad de negocio a otros. Si no está haciéndolo, el negocio no es suyo, sino de alguien que lo hace por usted. Nota del autor. Este capítulo fue escrito pensando en la mayoría de los modelos de compensación que existen en el multinivel. Sin embargo, si su esquema corresponde al binario, por ejemplo, le suplicamos adapte este criterio de raíz con balance a lo que en su empresa consideran como sano, adecuado y financieramente rentable. Si usted hace planes por un año, plante una semilla. Si lo hace para 10 años, plante un árbol. Y si lo hace para 100 años, enseñe a la gente. Cuando plante una semilla, tendrá una sola cosecha. Cuando enseñe a la gente, tendrá 100 cosechas. Juan Chong. Si sus raíces comprometidas, sin unas raíces comprometidas, ningún árbol podrá crecer. En lo que respecta al trabajo en equipo, el gran reto de todo multinivel no es la teoría, sino la aplicación en práctica. Si cada miembro del equipo no hace lo que le corresponde, cualquier meta se tornará imposible. Si observamos las células que conforman un árbol, veríamos que cada una de ellas, desde las raíces hasta la última hoja de la copa, están interrelacionadas.
interconectadas en una mágica red de objetivos específicos para los que fueron creados. La estructura de la raíz es muy diferente a la de la rama porque están diseñadas para diferentes funciones. Si una de ellas falla, las raíces pueden ser atacadas por alguna enfermedad o plaga. Por poner un ejemplo, el árbol en su totalidad colapsaría, se moriría, por más comprometidas que estén las células de sus hojas con su función. Es como un mecanismo fino de relojería, no importa el tamaño del engrane, todos son verdaderamente importantes. Si quiere alcanzar una meta importante o trascendente en el multinivel, es necesario crear una mística de trabajo en cada uno de sus miembros, misma que implique una meta de equipo que permita construir de forma conjunta cierta estructura productiva. Algunas personas que nos observan desde afuera y que no están involucradas en los negocios en red, cuando escuchan que hablamos de estar comprometidos con una meta o una visión de equipo, traducen nuestra mística en un comportamiento fanático, ya que somos capaces de sacrificar un fin de semana familiar por ir a un evento de capacitación. Antes de proseguir, me encantaría que pudiésemos definir lo que es fanático para distinguirlo de lo que no es. Una definición que me parece muy sensata es esta: luchar con pasión por algo sin dirección y fuera de control. Por ejemplo, quien va a un partido de fútbol se pinta la cara de colores, se quita la camisa y grita como loco groserías al árbitro. ¿Obtiene de esto algún beneficio concreto? No. Simplemente todo esto se convierte en una válvula de escape y diversión. Ese es un fanático y es considerado por muchos como un personaje chistoso o entretenido. En este negocio también se requiere pasión, pero contrario a lo que un fanático deportivo hace, esta pasión por los negocios está encaminada al logro de objetivos concretos. El que metamos o inscribamos a miles de personas en nuestra red no tendría sentido alguno si no vamos en busca de un objetivo o perseguimos una dirección. Alcanzar los objetivos tienen un impacto positivo y beneficia a muchas personas. Las batallas se ganan cuando nuestro ejército está comprometido. En 1519, capitaneando por Hernán Cortés, un contingente cercano a los 300 hombres, 15 caballos y 6 cañones pequeños salieron de la Compoala en el estado de Veracruz, México, para internarse en las montañas con destino a la conquista de la Gran Tenochtitlan, hoy Ciudad de México. En el camino enfrentaron muchas batallas, pero ninguna fue tan impresionante como la que tuvieron que encarar contra la tribu tlaxcalteca, considerada aún más aguerrida que los mismos aztecas. Los soldados tlaxcaltecas eran alrededor de 50,000 e increíblemente Cortés los venció después de 3 días de batalla. ¿Cómo 300 hombres pudieron vencer a 50,000 guerreros? Sencillo, porque Cortés y sus soldados, quienes lucharon con total compromiso por sus vidas, siguieron una estrategia de forma disciplinada, contrario a lo que hicieron los tlaxcaltecas. El historiador Bernal Díaz del Castillo narra en sus crónicas que los indios se abalanzaban corriendo sobre el contingente español sin ritmo ni orden y sin procedimiento alguno. Cortés se preparó para la batalla formando a sus soldados en una estructura rectangular y compacta, donde cada uno de los miembros trabajara en equipo, esforzándose como un solo cuerpo, como una máquina de guerra. Mientras unos cargaban los pertrechos y otros usaban las armas, otros cargaban los pequeños cañones en las esquinas y otros los detonaban. Lo mismo que los mosquetes, arbuaces, ballestas y por supuesto las espadas. De esta forma, poco a poco, fueron avanzando, eliminando a sus enemigos hasta vencerlos y someterlos. Lo reitero, el pequeño ejército español venció porque sus miembros trabajaron juntos, de una manera disciplinada y manteniendo su compromiso, tal y como todo equipo en red debería trabajar si desea obtener resultados extraordinarios. ¿Sabe algo increíble de esta historia? Ninguno de los españoles murió en esa batalla, ni uno solo. Eso sí, estaban todos magullados, con heridas, golpes y raspaduras, pero no murieron, gracias a que siempre portaron su armadura y cada miembro hizo su parte para poder sobrevivir. Si hiciéramos un paralelismo, la armadura corresponde al sistema de entrenamiento y motivación que casi todos los multiniveles tienen para sus miembros. Imagínese en medio de la batalla detenerse y decir, ya me cansé de pelear, dejar la espada y sentarse. En ese momento los demás tendríamos que tomar ese lugar y esforzarnos más para cubrir esa posición con el peligro de que el enemigo destruyera la formación.
Cuando en cualquier estrategia de negocios no existe compromiso de equipo, la estructura del negocio queda vulnerable. Retomando una vez más la historia de Hernán Cortés, su éxito no se debió al número de soldados con los que contaba su ejército, el cual era superado abrumadoramente por los tlaxcaltecas, sino por su entrenamiento y disciplina y porque supieron trabajar compactamente en equipo, protegiéndose unos de los otros.